Bueno, vamos a dar comienzo a la jornada. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada virtual sobre el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva. Comentaros también que hemos iniciado ya la grabación de la jornada y que tanto el vídeo como las presentaciones las colgaremos también en la web del IDEPA y en nuestro canal de YouTube para vuestra disposición. El objetivo de la jornada es conocer este nuevo instrumento que el Ministerio de Industria va a poner a disposición de las empresas para promover inversiones de carácter industrial que contribuyen a favorecer el desarrollo, la competitividad y las capacidades industriales. Además, esta jornada nos permitirá conocer otros instrumentos financieros que el Principado de Asturias, a través del grupo IDEPA, pone a disposición de las empresas para favorecer las inversiones productivas. En primer lugar, intervendrá Rosana Prada Otero, directora general de Industria del Gobierno del Principado de Asturias, que nos dará la bienvenida. A continuación, Elena Alcázar, que desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo nos hablará del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva. Posteriormente, Carlos García Morilla, responsable del área de transformación empresarial de IDEPA, explicará las ayudas a la inversión que gestiona el IDEPA. Y tras él, Ángel Rodríguez Ballina, director general de Asturgar, hablará de los avales para la financiación de inversiones. Finalizaremos con nuestra compañera Ángeles Silverio Juez, coordinadora de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, que expondrá el apoyo de la SRP a proyectos industriales en Asturias. Podéis realizar las preguntas que consideréis oportunas a través del chat y al final de las intervenciones me encargaré de formularlas para que los ponentes puedan contestar. Y ahora sí, damos comienzo a la jornada. Cuando quiera, Rosana. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera daros la bienvenida a todas y a todos que hoy nos acompañéis en esta jornada, ¿no? Una jornada impulsada por la Administración Central, por el Ministerio de Industria, en la que pretendemos dar a conocer diferentes programas de apoyo con los que contamos en Asturias, programas destinados a la industria y a las empresas. Espero y deseo que tanto vosotros y vosotras como vuestras familias os encontréis bien de salud, ahora ya que por fin se vislumbra el fin de la pandemia, ¿no? Esta vez sí, por fin. Superados los peores momentos provocados por la COVID, es entonces ahora el momento de afrontar un nuevo escenario que ha de venir indudablemente marcado por la reactivación económica y la generación de empleo. Y aquí las empresas juegan un papel clave, fundamental. Por ello, es objetivo de las administraciones, tanto central como regional, por supuesto, fomentar, impulsar el desarrollo y crecimiento de las empresas, ¿no? Acompañándolas y dotándolas de mecanismos que permitan incrementar su competitividad y que faciliten la implantación de proyectos en la región, en Asturias. Porque si algo es indiscutible es que nuestro tejido empresarial es un pilar fundamental del bienestar social y económico, ¿no? Las empresas habéis sufrido y todavía sufrís, ¿no? Arrastráis los efectos devastadores de una pandemia con unos efectos inimaginables antes de la COVID. Y además, las empresas se enfrentan a un proceso de transformación y modernización marcado por la doble transición, ¿no? De la que tanto estamos oyendo hablar en los últimos tiempos, la transición ecológica y la transformación digital. Facilitar el desarrollo y el crecimiento industrial y empresarial, sobre todo después de esta situación excepcional, como comento, que nos ha tocado lidiar, pues requiere sin duda alguna de importantes inyecciones económicas. Y este es un objetivo prioritario del Gobierno regional en general y de la Consejería y la Dirección de Industria en particular. Situar a la industria como motor de la recuperación económica regional, aún con las limitaciones que a veces tenemos en cuanto a competencias y recursos, no nos podemos engañar, ¿no? Eso es algo que me gusta recordar. Hoy en esta jornada pues, se van a presentar instrumentos financieros regionales que están a disposición de las empresas, a vuestra disposición. Algunos indudablemente ya conocidos por todos y todas vosotros y vosotras y que están canalizados tanto por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado, por el IDEPA, como por Asturgar y la SRP. A la cabeza de este paquete de ayudas queremos hacer hoy especial hincapié en una nueva línea, ¿no? En el nuevo Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva. Como luego os explicarán más en detalle, se trata de una línea que viene a sustituir a la tradicional línea Reindus, tal y como la conocíamos, incluye importantes novedades que sin duda irán en beneficio de las empresas. Por ejemplo, el poder optar al fondo durante todo el año y no mediante convocatoria durante un plazo determinado.
contar con una dotación que para 2021, creo recordar, si no me equivoco, que será de 600 millones de euros y también que no marca un límite superior a la inversión, ¿no?, para poder optar al fondo. Pero bueno, no me quiero adelantar, ya que para daros todos los detalles, como os comentaba, pues tenemos hoy personal especializado del propio Ministerio de Industria, Elena Alcázar, que hoy nos acompaña y que a continuación pues expondrá las características de este fondo y la manera en que podéis acceder al mismo. Como comentaba antes, también te presentarán hoy pues diferentes líneas de ayudas disponibles a nivel regional, por lo que quiero aprovechar para animaros a todos y a todas a conocerlas en mayor profundidad, de manera que podáis ver cuáles se adaptan mejor a vuestras necesidades y características y poder disponer así de las mismas. Y me atrevería a más, a ver si no me riñe aquí nadie. Aprovecho también para pediros, pues bueno, estaría bien que nos hicierais llegar todas aquellas aportaciones factibles y viables que consideréis que pueden mejorar y hacer más atractivas estas medidas, y sobre todo que sirvan de manera más óptima a su fin, que no es otro, y me reitero, que facilitar vuestro desarrollo y, por supuesto, fomentar la implantación de nuevas actividades en Asturias. Y sin más, pues bueno, ya creo que me he extendido un poco más de la cuenta, pero bueno, aquí os dejo ya en manos de los técnicos y profesionales. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Rosana. Bueno, pues a continuación, Elena Alcázar, cuando quieras. Buenos días a todos. Soy Elena Alcázar, jefe de servicio de la Subdirección General de Gestión y Ejecución de Programas de la Dirección General de Industria. En primer lugar, quiero agradeceros la participación a esta jornada. Creo que es bastante interesante y más ahora que, como habéis comentado, pues se acaba de publicar la semana anterior la página web informativa del nuevo fondo, conocido como FAI, y en las próximas semanas se va a abrir la ventanilla que, como ha comentado Rosana, estará abierta hasta finalizar los fondos. Voy a compartir pantalla y ya empiezo la presentación. Intentaré no demorar mucho en el tiempo. No sé si la veis. Ahora, Elena, perfecto. Vale, igual va con un poco de retraso por la conexión. A ver. Vale, voy a quitar esto de aquí. ¡Ay! Se me ha ido. La seguís viendo, ¿no? Sí. Perfecto. Vale, pues uno de los principales objetivos de la Dirección General de Industria es que todo proyecto viable de una empresa industrial viable pueda tener acceso a la financiación necesaria para poder realizar dicha actuación. Para ello, se ha diseñado un marco de apoyo a la inversión industrial como respuesta del Ministerio a este reto para que cualquier empresa con un proyecto viable pueda acceder a dicha financiación. En muchas ocasiones, el sector financiero privado no proporciona o no permite este acceso a todas las empresas industriales. Se enmarca en distintas directrices generales y políticas, como la nueva Política Industrial 2030 o la Estrategia Española de Impulso Industrial 2030. Y también tiene un papel muy importante su encaje dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que son los conocidos fondos Next Generation, de los que seguro que todos habéis hablado. Este marco de apoyo se gestiona directamente desde la Dirección General de Industria y se compone de tres grandes ejes. Varios programas de financiación que están gestionados directa o indirectamente por la Dirección General, que son los que comentaremos a lo largo de esta ponencia, si bien haremos hincapié en el Fondo de Apoyo a Inversiones Productivas, ya que es el objetivo de esta jornada. Además, queremos resaltar la importancia del servicio de asesoramiento personalizado del área de Finanza e Industria que tenemos disponibles para todas las empresas y que colaboramos estrechamente con la comunidad autónoma, con Asturias, entre otras, ya que creo que es uno de los instrumentos quizá no tan conocidos, pero que también tiene un gran potencial porque intentamos ayudar a aquellos proyectos que se quieran desarrollar, poder ver el encaje en las distintas líneas de financiación, ya sea en el Ministerio o en otros organismos, y poder aumentar sus posibilidades de éxito en las solicitudes de los distintos programas. Y como hemos comentado, existe un sistema de colaboración de los distintos programas, tanto con las comunidades autónomas como con las asociaciones sectoriales, para poder identificar los distintos proyectos y aumentar esta captación para la financiación pública.
Así, a grandes rasgos, el marco de apoyo a la inversión industrial podemos diferenciar dos grandes grupos. El Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, en adelante conocido como FAIP, es un fondo sin personalidad jurídica que este año está gestionado por la empresa pública Sepides. El principal objetivo es dar apoyo financiero retornable para promover las inversiones y fomentar la competitividad de las empresas industriales, en un doble objetivo, tanto sostenible como digital. Como comentaban, es la evolución del antiguo programa Reindus, que muchos conoceréis, dotándole de mayor flexibilidad en cuanto a su gestión, ya que es gestionado por la empresa pública Sepides y no se tiene que regir a las, quizá muchas veces, rigideces de la Ley General de Subvenciones, al ser una financiación. Y por otro lado, podemos agrupar el resto de líneas que va a gestionar el Ministerio de Industria a través de un programa de impulso de proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial. Diferenciamos dos grandes grupos, donde sí que tiene impacto estos fondos Next Generation. Uno de ellos, que es la línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial, que son los conocidos como PERTES. Así, a grandes rasgos, bueno, este tipo de proyectos son proyectos que tienen que tener un gran impacto y efecto tractor en la economía, proyectos de colaboración de distintas empresas a lo largo de las cadenas de valor industriales y que por el momento sacamos una presentación de MDIs, de manifestaciones de interés, en enero, y para poder estudiar cuáles serían las áreas de interés que podrían encajar en este tipo de programa, como comentaremos brevemente a lo largo de la exposición. Y en otro grupo o subgrupo dentro de estos programas nos encontramos con dos líneas que ya hemos ido trabajando años anteriores, muy orientadas a proyectos de investigación de I+D+I en el ámbito de la industria conectada 4.0 y otra línea de innovación y sostenibilidad que son para proyectos individuales en concurrencia competitiva y que este año también van a tener parte de componente de subvención gracias a los fondos Next Generation. Bueno, nos centramos en el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, que es conocido como FAI. Como hemos comentado, su principal objetivo es dar apoyo a empresas industriales para poder impulsar su doble integración en sostenibilidad y digitalización. Los principales cambios respecto al programa Reindus, que está gestionado por el Ministerio, se basan principalmente en la gestión y la tramitación. La filosofía de la línea se ha mantenido, hemos trabajado conjuntamente para la definición de este nuevo fondo, junto con también con las comunidades autónomas, y los principales rasgos, para aquellos que conocierais ya el programa Reindus, se van a mantener. Entre ellos, bueno, los proyectos financiables, se permite creación de establecimientos industriales, traslado o aquellos proyectos que supongan una mejora o modificaciones de líneas de producción y proceso. Tanto para creación de nuevos establecimientos son pues puesta en marcha de una nueva actividad industrial en el que se requiera, pues, por ejemplo, entre costes financiables en la construcción de la nave o una adquisición de la nave, así como inversiones en activos fijos productivos. Respecto al traslado, supone, como la propia nombre indica, un traslado de la actividad debido a que se ha quedado limitada la capacidad del antiguo establecimiento industrial y requiere también un aumento en inversiones vinculadas al proceso productivo. Y dentro de mejoras y o modificaciones de líneas de producción, pues son todas aquellas modernizaciones de líneas ya existentes o incluso la implantación de nuevas líneas de producción y proceso que ya estén en funcionamiento en el momento de solicitud. Las principales características de financiación, como hemos comentado, para este año tenemos una dotación de 600 millones de euros. Es una dotación bastante importante, ya que esperemos que se abra la ventanilla única a mediados de julio de 2021. Sí que es estimado, pero está todo preparado a falta de pues lo que es el desarrollo informático para poder realizar solicitudes, y va a estar abierto toda la ventanilla hasta que se finalice el presupuesto para 2021, que es de 600 millones de euros.
Las solicitudes, un poco en comparación con el conocido Reindus, pues es una ventanilla abierta. Se van a ir realizando solicitudes y serán gestionadas por SEPIDES por orden cronológico, es decir, no va a haber tanto una horquilla para que las empresas puedan solicitar en un límite de tiempo y después se evalúan, sino que será de forma paulatina. Este año, además, las inversiones que se pueden imputar desde la fecha de solicitud es desde el 1 de julio de 2020. Sí que es cierto que se permite un rango bastante amplio de inversiones anteriores, tiene un efecto retroactivo importante, ya que, bueno, hemos vivido un año bastante convulso. El año 2020 fue, como habéis comentado, muy difícil para las empresas y entendemos que para las inversiones. Es verdad que el antiguo programa Reindus, bueno, se gestionó a través de un marco especial por la pandemia y entendemos que tenemos que dar cabida a inversiones que se pudieran realizar desde el 1 de julio de 2020 y hasta 2 años después de la fecha de formalización de la financiación de cuando se formalice la resolución de financiación con el fondo. Sí que es cierto que en años posteriores este margen de inversiones puede limitarse a 6 meses antes de la fecha de solicitud, por así decirlo. Además, se han ampliado los tipos de financiación. Se amplía con préstamos participativos e incluso participaciones en capital social de la empresa, además de los préstamos ordinarios a tipo de interés fijo que veníamos trabajando en los años anteriores desde el Ministerio. La duración de financiación hasta un máximo de 10 años y hasta incluidos 3 años de carencia. El tipo de interés dependerá del tipo de operación, ya sea del plazo, del tipo de préstamo y de la calificación crediticia. Sí que puede haber cambios en cuanto a la política de riesgos nueva que se va a gestionar a través de SEPIDES, pero como hemos dicho, hay más flexibilidad en cuanto a la financiación. Se solicitará un proyecto y se estudiará cuál sería la financiación que mejor encaje con el proyecto presentado. En el caso de las garantías, también es calculada como un porcentaje del principal. En el caso de préstamos ordinarios y participativos. Como podéis ver veremos a continuación y en el manual, sí que es cierto que ha habido un cambio en esto de las garantías. Se ha disminuido siempre que SEPIDES pueda acreditar o justificar que la empresa tenga una capacidad suficiente de devolución y una buena capacidad crediticia para poder devolver la financiación. Se mantiene que se financia hasta un 75% del presupuesto financiable del proyecto, es decir, se exige que al menos un 25% del presupuesto financiable esté aportado por fondos privados, ya sea bancarios, propios de la empresa. Y sí que hasta el 75% puede ser por financiación pública. Uno de los límites que ya existía también en las convocatorias pasadas es que al menos el 50% de las inversiones del total de presupuesto financiable debe ser dentro de la partida de aparatos y equipos de producción y el software específico. Al final, el objetivo de este programa, de este fondo, es la financiación para la inversión industrial productiva. Y bueno, pues se traslada a través de este límite del 50% de las inversiones en aparatos y equipos. En cuanto a los límites de financiación, hay un límite mínimo, sí que se ha aumentado respecto a años anteriores a 200.000 euros y un límite máximo que vendrá dado por el riesgo BOE de la empresa, que será como máximo 5 veces de los fondos propios. Respecto a los gastos financiables, se mantiene la filosofía del programa Reindus. Se permiten activos fijos de carácter material, todo lo relacionado con la construcción de la nave, adquisición de la nave, obra civil que se necesite para la adecuación de las nuevas inversiones productivas y partidas con modificación e instalaciones. Y el objetivo del programa, la partida de aparatos y equipos de producción, activos fijos que estén vinculados directamente con el proceso productivo y el objeto del proyecto de inversión. Otros activos fijos de carácter intangible se aumenta, se mantiene el software específico vinculado al proceso productivo y se permiten otros aspectos como patentes, licencias y marcas y similares. Entre los gastos
que se permiten que son financiables, disculpad, se permiten gastos de personal propio y colaboraciones externas que son necesarias para el propio diseño y el rediseño de procesos, ya sea el diseño del layout, la puesta en marcha, y que estén vinculadas directamente con la inversión que se va a realizar. Así como este año es novedad, gastos relacionados con la calificación crediticia de la empresa que esté vinculada a la solicitud de financiación, y otros gastos de auditoría de cuentas en el caso de empresas que no tengan dicha obligación durante la vida de la financiación concedida. Bueno, aquí os muestro un cuadro de los distintos tipos de modalidades de financiación. Está todo publicado en el manual de operaciones que ya está disponible en la página web. Y además, bueno, yo pasaré a IDEPA la presentación para que podáis ver todos los requisitos y todos los tipos. Como veis, bueno, hay 3 modalidades: préstamos ordinarios, préstamos participativos y participación en capital. El tipo de interés en cada uno de la financiación a través de préstamos tiene una horquilla que sí que se fijará o se propondrá a través de SEPIDES una vez se obtenga, ¿no?, la solicitud y se trabajará en cuanto a la financiación. Otra de las diferencias, por así decirlo, es que los pagos del préstamo se realizarán a través de hitos que se definirán en el proyecto, y según se vaya llegando a estos hitos se irá desembolsando parte del préstamo. Por otro lado, como veis, las garantías es un ejecutable que en cada uno de los requerimientos será del 10% del importe desembolsado. Es bastante inferior, pero sí que se tiene que acreditar o justificar que exista una capacidad de devolución de los préstamos. Y por último, las distintas comisiones o gastos que puedan surgir de esta financiación. Aquí os he puesto en esta diapositiva los enlaces a esta página web que ya tiene disponible SEPIDES. Aparece una información muy detallada de todos los requisitos, el manual del fondo, que es como el equivalente a las convocatorias, y también los criterios de bonificación. A los tipos fijos que se puedan establecer en la financiación existe hasta 0,5 de bonificación de interés, dependiendo de si se cumplen con criterios de bonificación por zonas consideradas prioritarias que se han definido junto con las comunidades autónomas, o si dependiendo del nivel de creación de empleo, o dependiendo también de los objetivos de transición verde y digital. Además, a pesar de que actualmente no tenemos disponible todavía la ventanilla para formular las solicitudes, sí que ya está disponible toda la documentación necesaria de cómo va a ser de forma un borrador del formulario web y la documentación que se va a tener que presentar de cara a que podáis ir avanzando si estuvierais interesados en esta solicitud. Bueno, pasamos ahora brevemente al resto de líneas que va a sacar el Ministerio a lo largo del verano, esperemos. Todavía no hay una fecha concreta, pero que me gustaría comentaros para que sepáis cómo van a salir y a futuro, si tenéis dudas, podáis solicitar asesoramiento para que vayamos trabajando en relación con estos proyectos. Del mismo modo, con SEPIDES estamos trabajando en realizar asesoramientos conjuntos para aquellos proyectos que puedan ser de interés y que encaje con el fondo que os he comentado anteriormente. La línea de ayuda a proyectos individuales, que es de I+D+I para Industria Conectada 4.0, es el antiguo IC4 y que este año lo hemos renombrado Activa Financiación. Su objetivo es impulsar la transformación digital de empresas industriales y bajo unas prioridades temáticas: el desarrollo de software hacia unas plataformas de interconexión de toda la cadena de valor, para tratamiento avanzado de datos, soluciones de inteligencia artificial o incluso incorporación de robótica colaborativa o sensórica dentro del proceso industrial de la empresa. Para este año la dotación presupuestaria es de 80 millones de euros en forma de préstamos, esperemos que a muy bajo tipo de interés, en años anteriores ha sido del 0%, y 15 millones de euros en forma de subvención. Los tipos de cómo va a salir el tipo de interés y el porcentaje de subvención a fondo perdido se publicarán en las convocatorias, que todavía no están publicadas en BOE, y siempre bajo los límites de los marcos normativos de la Unión Europea. Será un apoyo mixto,
de préstamo-subvención y este año hemos diferenciado dos tipos de línea. Activa Pymes, solo para pymes según definición de la Unión Europea, y activa grandes implementaciones para todas las empresas. La principal diferencia es el tipo de financiación. Para Activa Pyme será la parte de préstamo será a 5 años, incluidos 2 años de carencia, y para el resto entendemos proyectos de mayor quizá envergadura, 10 años con 3 años de carencia. El importe de subvención, tipos de interés se publicarán con cada convocatoria y estamos trabajando para que estas garantías sean técnicas, es decir, una vez se certifique el cumplimiento total del proyecto, se podrán cancelar. Respecto a los gastos financiales, para Activa Pyme, se podrán ser financiables aparatos y equipos e incluso infraestructura activos necesarios para el desarrollo de los proyectos objeto de la industria conectada 4.0 o incluso gastos de amortización del instrumental y equipos que ya estén en la planta y sean necesarios para desarrollo de estos proyectos para los proyectos de validación preliminar. Para el resto de proyectos que vayan por la otra vía son como el anterior IC4, costes de personal, costes de instrumental y material inventariable respecto a gastos de amortización y costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes. Otra de las líneas individuales que va a salir este verano es la línea más genérica, conocida como IDI, para planes de innovación y sostenibilidad. Su objetivo es impulsar y establecer un modelo de sostenibilidad e innovación en empresas industriales, bajo distintas prioridades temáticas como economía circular y innovación, descarbonización o el desarrollo de materiales y productos avanzados o innovaciones para poder implementar en el proceso productivo estos cambios. La dotación es similar al programa anterior, como veis aquí, 80 millones de euros en forma de préstamos y 14 en subvención. Será también un apoyo mixto y tendrá dos ejes, una línea genérica de I+D+I y una línea para sostenibilidad hacia proyectos de protección del medio ambiente y eficiencia energética. Brevemente, las características de ayuda son similares a la línea anterior, si bien son préstamos a 10 años, y todo lo relacionado con tipos de interés, el porcentaje de subvención que pueda tener, se definirá en la convocatoria. También el plazo de ejecución son de 24 meses tras la resolución de concesión y existe efecto incentivador en estas dos líneas, debido a que tienen elemento de ayuda. No se pueden imputar gastos antes de la fecha de solicitud. Dependiendo de la línea en la que se vaya, si es de I+D+I, serán financiables todo el desarrollo de costes de personal, amortización de los equipos que se utilicen durante el periodo de ejecución y costes de investigación de contractual o conocimientos técnicos. En cuanto a la línea de sostenibilidad y eficiencia energética, sí que pueden ser financiables la parte de activos que vaya directamente vinculada a los objetivos de protección del medio ambiente y eficiencia energética. Es decir, no todo el valor del activo. Si una máquina me cuesta X, pero se comparará con un nivel base de normativa, y esa diferencia de tener una máquina que tenga mejores prestaciones hacia medio ambiente es lo que será financiable bajo los límites que nos marca la Unión Europea. Y por último, comentar brevemente la línea que hemos comentado de los PERTES. Son proyectos tractores que afectan a toda la cadena de valor y serán apoyos mixtos, préstamos y subvención que se definirán una vez se aprueben los PERTES por Consejo de Ministros y tengamos desarrollado el registro de Hacienda, se definirán cada una de las convocatorias que estén vinculadas con cada uno de los PERTES. Ya voy un poquito mal de tiempo, disculpad a mis compañeros, pero comentar brevemente el servicio de asesoramiento. Tenemos una página web para que podáis incluir vuestra solicitud. Si tenéis un proyecto que encaje con las líneas del Ministerio o que pueda encajar con otras líneas, muchas veces puede ser tener muchas ayudas en la cabeza y no saber por dónde tirar. Para ello podéis solicitar a través de este enlace. Solo es necesario el certificado electrónico, estudiaremos el proyecto y podremos acordar una llamada o videoconferencia para ver en qué programa se puede encajar o dudas concretas en caso de solicitudes. Además, trabajamos de forma estrecha con la comunidad autónoma, con lo que creo que es un programa y un servicio que tiene bastante potencial. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Disculpad que me he demorado en mi explicación, he intentado ir bastante rápido. Aquí os dejo un breve resumen de todos los enlaces de interés, el portal de ayudas donde aparecen todas las líneas que se publican
y además de otras páginas que tenemos tanto para resolución de dudas como el buzón Financia Industria y el Twitter de la subdirección para poder que estéis actualizados de todas las novedades de cuando se publican las convocatorias. Nada, muchísimas gracias. No sé si ya he dejado de compartir, que... Sí. Vale. Sí, Elena, muchas gracias. Bueno, a continuación, Carlos García Morilla nos explica los instrumentos regionales de apoyo a la inversión. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo voy a ser muy breve en la exposición porque todos mis compañeros van a hablar de financiación, de préstamos o de avales, y a mí me toca hablar de las líneas de subvención que desde la Administración del Principado de Asturias tenemos para apoyar los proyectos. Lo primero que tengo que decir es que las líneas de ayudas de subvención a fondo perdido que el IDEPA gestiona, tanto con fondos regionales como con fondos nacionales, son compatibles con todos los proyectos de financiación que se han comentado, con todas las líneas de financiación que se han comentado y se comentarán a posteriori. Solamente decir tres cositas muy sencillas para la hora de la subvención. Todas las subvenciones que van ligadas a proyectos de inversión del sector industrial o de servicios de apoyo a la industria que gestionamos desde el Instituto tienen efecto incentivador. Eso significa, como Elena ha dicho, en el caso del fondo, para este año se van a coger inversiones anteriores a la apertura de las solicitudes en julio de este año. Para lo que son subvenciones, solamente podrían encajar las inversiones que se realizasen con fecha posterior a la solicitud. Ahora mismo están abiertas las líneas de ayudas a la inversión, tanto de la Administración Regional, de los proyectos de inversión empresarial, como de incentivos regionales del Ministerio de Economía, a los cuales se pueden presentar, como decía, todos los proyectos de inversión que se realicen o que vayan a presentarse también al fondo o a la SRP en el momento que si a la SRP entrase también en la participación. Los límites a los de topes de subvención a los que pueden acceder las empresas en Asturias para los proyectos de inversión los define la Unión Europea dentro del marco de apoyo a la inversión y son para grandes empresas llegaría hasta el 10% de subvención a fondo perdido, para medianas empresas hasta el 20% y para pequeñas empresas hasta el 30%. Los plazos en el caso de incentivos regionales, la convocatoria es una convocatoria que está abierta permanentemente, se abrió en el año 1988 y no se ha cerrado nunca, está abierta y se puede presentar los proyectos en cualquier momento. Y la convocatoria de ayudas del Instituto, la de proyectos de inversión empresarial, está abierta y cierra el plazo el 14 de septiembre de este año, lógicamente. Y se volverá a abrir a principios del año 2021 y se cerrará en septiembre y haremos ese calendario que muchos de vosotros ya estáis acostumbrados a realizar. Elena comentaba en la presentación que con el tema de la aportación ellos podrían llegar hasta el 75% de financiación del proyecto y siempre hay un 25% de autofinanciación. Nosotros, las líneas de subvención también con carácter general exigen como mínimo un 25% de autofinanciación, o sea, participación con recursos propios en el proyecto o financiación con financiación no pública. Y en este caso hay que tener en cuenta esta condición para no sobrepasar ese 75%, o sea, la suma de la subvención más la financiación con fondos públicos no sobrepase el 75%. Eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de plantear los proyectos. Y pocas cosas más, es decir, no es obligatorio generar puestos de trabajo, sí mantener puestos de trabajo. Son convocatorias que están cofinanciadas con fondos FEDER y nos sometemos a la normativa que desde la Unión Europea nos exigen, pero son líneas de ayudas que, como os digo, son sencillas de realizar, se gestionan todas a través de la página web del IDEPA y tienen esos topes que os decía de 10, 20 y 30, no mantenimiento del empleo, no creación de empleo, sí mantenimiento del empleo y una cosa que repito muchas veces, el efecto incentivador. Eso es el punto más importante en todas las convocatorias.
no realizar ninguna inversión, ni gasto, ni compromiso de gasto con fecha anterior a la solicitud. Y nada más, para ganar tiempo, para dejárselo a mis compañeros, animaros a acudir al fondo que sustituye al programa Reindus, en el cual nosotros llevamos colaborando desde el año 2018 en la elaboración de las bases y los criterios de participación de las empresas, y donde hemos seguido colaborando para la puesta en marcha de este fondo, y donde seguiremos colaborando a través del asesoramiento y del seguimiento de los proyectos a la hora de su materialización y de su ejecución. Animaros a presentaros al fondo y animaros a presentar los proyectos de inversión a las líneas de ayudas que tenéis a vuestra disposición. Están abiertas, son accesibles, son para vosotros y hay recursos financieros suficientes para ayudaros a materializar todos esos proyectos que tenéis ahora previstos desarrollar. Vale. Y nada más, mucho ánimo y nada, a seguir adelante. Muchas gracias, Carlos. A continuación, Ángel Rodríguez Ballina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Voy a intentar compartir presentación. Creo que... vamos a ver. Bueno. ¿Se está viendo? Sí, se ve. Vale, genial. Pues déjame que lo cambie. Bueno, bien. Vale, bueno, pues nada, buenos días a todos, como os comentaba. Yo quería también no ser muy largo en mi explicación, porque veo que además hay un montón de preguntas y casi todas dirigidas a, como no puede ser de otra forma, Elena, para dudas sobre el fondo que acabo de presentar. Me gustaría hablar de dos cosas. La primera parte, en qué podemos desde Asturgar colaborar en el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial, y luego contaros un poco la herramienta de Asturgar, que también por los participantes que veo tenemos bastantes conocidos entre ellos, la herramienta genérica de Asturgar para inversiones. Bueno, básicamente centrándonos en el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial, tenemos una doble posibilidad de ser complementarios. La primera, y ya la comentó Elena, es ese aval que se requiere tanto en los préstamos ordinarios como en los participativos. Ese aval que ya dábamos en los préstamos Reindus ordinarios, antiguos, que muchos de las empresas que acudían a él pues lo solicitaban a la sociedad de garantía. Ese aval del 10%, creo entender, en principio, tanto para los préstamos ordinarios como participativos que se requiere una entidad financiera, puede ser un aval de Asturgar. Estamos muy acostumbrados a dar esa tipología de avales y creo que tenemos una cierta ventaja en cuanto a la facilitación de ese tipo de aval por los plazos, porque estamos hablando de operaciones principales de ordinario participativo de 10 años con 3 años de carencia, que quizá a lo mejor os podéis encontrar que en alguna entidad financiera supone una limitación o una pequeña traba las amplias carencias o los plazos largos. Y para nosotros, que colaboramos con IDEPA y con Reindus de manera histórica, no nos supone ninguna limitación y estamos muy acostumbrados a irnos a esos plazos y a esas carencias. Con lo cual, yo creo que el primer consejo es que cuando os planteéis solicitar una operación de este nuevo fondo, penséis en paralelo en solicitar o mover con Asturgar documentación para solicitar ese aval, que es el que va a complementar la formalización. Y la otra pata en la que podemos colaborar con la implementación de este fondo es con nuestra actividad ordinaria, que es complementando a las inversiones. Nosotros, como sabéis, somos una entidad financiera que lo que hacemos es avalar préstamos que fondean otras entidades, como pueden ser los bancos o como puede ser la SRP, que a través de alguna de sus líneas, que ya comentará Ángeles posteriormente. Entonces, cualquier complemento a ese proyecto de inversión subvencionable o financiable que requiera financiación de terceros o bancaria puede ser una financiación avalada por Asturgar. Y a partir de aquí, pues sí que comento un poco cuál es nuestra ventaja o por qué estamos facilitando esa financiación a las pymes y a los autónomos asturianos.
Bueno, en primer lugar, tenemos convenio con todas las entidades bancarias que operan en Asturias y el tener un aval aprobado por Asturgar es una garantía 100% de acceso a la financiación bancaria. Por resumir, con un aval de Asturgar, pues todos los bancos que operan en Asturias van a dar la financiación a la empresa. También sirve para diversificar fuentes de financiación, para crecer en riesgo con algún banco con el que ya estéis trabajando y quizá estéis cómodos, pero tenga demasiado límite de riesgo con vosotros. El acudir con un aval de Asturgar os supone diversificar ese riesgo y que el banco se sienta cómodo y no tener que buscar una alternativa. Tenemos ahora mismo, como os decía cuando hablaba de los avales, una facilidad para ir a mayores plazos y para ir a tipos de interés más atractivos. Al revés, los bancos tienen más facilidad para, con nuestro aval, irse a mayores plazos de financiación, 10-12 años, y también para reducir los costes. Estamos financiando con los bancos desde el Euribor +1, con una media del Euribor +1,5, que creo que son financiaciones pues interesantes, sobre todo cuanto más pequeña es la empresa o más dificultades o límites tiene el acceso a la financiación. Y luego también, como comentaba Elena, nosotros también aportamos un asesoramiento independiente, no somos una entidad participada por el Principado dentro del grupo IDEPA y no tenemos ánimo de lucro, y el que se dirige a nosotros, bueno, pues va a gozar o va a poder beneficiarse de toda la experiencia de más de 30 años asesorando en proyectos de inversión. Bueno, hacemos nuestro portfolio de productos queda un poco resumido en esa diapositiva. Hacemos líneas de avales para empresas que concursan ante administraciones públicas, otro tipo de avales ante proveedores, clientes, arrendadores, etcétera. Pero quizás centrándonos en la presentación de hoy estaríamos hablando de que estamos en financiación de inversión productiva y también en anticipo de subvención, que ahí me agarro un poco a la presentación anterior de Carlos. Cualquier subvención, bien sea autonómica, local o estatal, que prevea la posibilidad de que se anticipe el importe de la subvención antes de que se cumplan con los requisitos de la misma, mediante un aval, Asturgar está ahí en el día a día, pues proporcionando esos avales. Por lo cual, también el consejo es que si os acercáis a cualquier ventanilla, y en concreto a la del IDEPA, para solicitar algún tipo de subvención, informaros de si puede ser anticipada, que en casi todos los casos lo puede ser, y puede ser anticipada con el aval de Asturgar, que os permite pues, disponer de la liquidez antes de incurrir en los gastos necesarios para completar la subvención. ¿Qué financiamos en inversión? Pues, como os decía, inversión productiva. Aquí ya no estoy hablando de ese aval que podemos aportar para completar el fondo de apoyo a la inversión. Estamos hablando de la financiación ordinaria que puede ser la que financie ese préstamo que necesitáis para completar el proyecto. Pues lo hacemos tanto en préstamo como en leasing, es compatible con todo tipo de financiaciones de ayudas y sirve pues, para compra de educación de instalaciones, compra de maquinaria, inversión en I+D. Cualquier ítem que esté en un proyecto de inversión puede ser financiable por Asturgar. Y luego también el anticipo de subvención que os comentaba antes ante la Administración para el anticipo de los fondos. Reiterar que tenemos pues unas buenas condiciones de financiación a través de los convenios con los bancos, y resaltar que los costes del aval, que son del 1% anual y del 0,50 de apertura, en la mayoría de los casos tienen una posibilidad de solicitar una bonificación al IDEPA, con lo cual el impacto en el coste del aval para la empresa es nulo. Nos iríamos, como os decía, a plazos largos de hasta 12 años, y en importes pues estamos en un límite de unos 400.000 euros por empresa, en función del análisis del proyecto y de las características de la empresa solicitante. Otra cosa que me gustaría destacar es la agilidad. Los tiempos de resolución son similares a los de la banca. Ahí veis un poco tenemos un consejo de administración que es el que decide, una comisión ejecutiva, el expediente estudiado, pero estamos en unas medias de resolución de unos 11 días, desde que tenemos toda la documentación presentada y podemos iniciar el estudio del expediente. Con lo cual, reitero, siempre decimos lo mismo, el consejo es, bien cuando os dirijáis a Sepides, bien cuando os dirijáis al IDEPA, bien cuando os dirijáis a cualquier banco, hablar también con nosotros para estudiar la posibilidad de analizar en paralelo nuestro aval, porque hará acotar tiempos y limitarlos para
para el buen fin de la operación. Por último, toda nuestra tramitación es online. Desde cualquier punto de Asturias, sin necesidad de desplazarse a Asturgar, a través de nuestra herramienta Asturgar Online, es un repositorio donde se puede poner toda la documentación, solicitar la operación, firmarla, enviárnosla y a partir de ahí nosotros la estudiamos. Os dejo los datos de contacto de Asturgar. Estamos en el Parque Tecnológico, en el edificio IDEPA. Y para cualquier consulta disponemos de un equipo de analistas que, además de analizar la operación, son los que pueden recibir vuestra consulta y que tienen una experiencia dilatada de años en organizar operaciones de inversión. Quedamos a vuestra disposición tanto pues, en Asturgar como a partir de ahora yo mismo si al final de las demás presentaciones tenéis algún tipo de duda sobre el proyecto. Muchas gracias, Ángel. Por último, interviene Ángeles Silverio. Hola, buenos días. ¿Me oís, verdad? ¿Sí? ¿Me estáis oyendo? Sí. Vale, perfecto. Bueno, nada, gracias a todos los que seguís todavía conectados después de tanta información. Sí que es mucha información, luego no tenéis problema porque podréis ver otra vez esta presentación o dirigiros a cualquiera de las entidades que hemos hablado para aclarar dudas, aparte de las que podamos resolver ahora. Pero bueno, quedaos con el mensaje. Yo creo que es importante que al final, si hay un proyecto viable que financiar, va a encontrar la vía, porque todo lo que estamos hablando, ayudas, avales, financiación, todo se complementa con el buen fin de poder financiar el proyecto, que eso yo creo que es lo importante. Voy a compartir una presentación para apoyarme un poco. Vale, creo que ya la estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, nada. Tampoco me voy a extender mucho porque muchas cosas en realidad ya las hemos venido comentando porque son muy similares. A ver. Si me deja pasar ahora. Bueno, simplemente por centrar quiénes somos, ¿no? Después de ha hablado el IDEPA, ha hablado desde el Ministerio, ha hablado Asturgar. Nosotros estamos también un poco en el grupo IDEPA, puesto que nuestro capital, la mayoría la tiene el Principado y es el IDEPA el que digamos tiene los derechos políticos de las acciones del Principado y de ahí que estemos en el entorno del grupo y coordinados. Nuestra financiación es muy similar al fondo que nos presentó Elena, el FAIP por el que empezó la jornada, porque como veis aquí utilizamos como herramientas financieras, lo nuestro es financiación, no son subvenciones, un poco por diferenciarnos del IDEPA. Nosotros utilizamos financieras bien participando en el capital social o préstamos, principalmente participativos. A día de hoy, como referencia, para que veáis el volumen que tenemos unos 50 millones de euros invertidos en 52 empresas. Somos una financiación multisectorial y multitamaño. Tenemos empresas pequeñitas a empresas ya medianas, mediano-grandes. Bueno, lo que decíamos, la participación en el capital social siempre es minoritaria y temporal. Al igual que el fondo que os presentó Elena, que lo veis que había una recompra por parte normalmente de los socios actuales con un periodo determinado de tiempo y con un precio también fijado desde el principio. Con lo cual es una participación durante 5 o 7 años y el día que se entra en el capital se fijan las bases ya para la salida. Y luego tenemos financiación mediante préstamos normalmente participativos y diferenciamos un poco la parte de financiación a las pymes y la parte de emprendedores. Me voy a centrar hoy en la financiación de pymes, que entiendo que es el objeto de la jornada y el interés de las personas que estáis escuchando. En concreto tenemos la línea general para apoyar el crecimiento. Nosotros siempre hablamos de crecimiento de las empresas. Queremos ver dónde está la empresa a día de hoy y qué objetivos tiene a medio plazo, a 3, 4, 5 años y ayudarle a afrontar ese crecimiento. Por diferenciar un poco con lo que os presentó Elena, Elena hablaba siempre de inversión, que se consideraría la inversión en activos, bueno, una serie de conceptos que comentó ella. Nosotros no nos centramos tanto solo en la inversión, sino en la actividad de la empresa, con lo cual también financiamos circulante. Yo creo que es un poco la diferencia y el complemento, por lo tanto, con la financiación que se ha ofrecido hasta ahora. Nosotros miramos la empresa a día de hoy
qué necesidades tiene para llegar a ese objetivo que planteábamos a 3, 4, 5 años y ver todas las necesidades financieras por el camino. La cifra X, incluyendo no solo las inversiones, bien una nave, maquinaria, personal, sino la actividad, que como muchas veces, bueno, como sabéis, pues sobre todo en un periodo de crecimiento, muchas veces cubrir el circulante es la clave, ¿no? Y la liquidez. Con lo cual nosotros miraríamos toda la financiación necesaria de la actividad global, ver qué partes ya están cubiertas con otra financiación, otras subvenciones, complementario con todo lo que estamos hablando aquí y ver, oye, pues esa parte que falta podríamos complementarla nosotros. También yo creo que había alguna pregunta por ahí que vi antes cuando estaba hablando Ángel. Nosotros solo podemos financiar empresas en Asturias. Eso en toda la región, pero eso, en Asturias es nuestro objetivo. Como os digo, bueno, en esta transparencia podéis ver la línea general de apoyo a crecimiento. Luego tenemos una línea específica 4.0 que también comentó Elena, una que tienen ellos, pues también muy similar para proyectos de digitalización. El objetivo es el mismo. Una línea específica que hemos asociado al COVID, que es la que os comentaba Ángel antes, que es en la que colaboramos con Asturgar. Esta está pensada para empresas, bien, que han tenido un pequeño bache con el año 2020, lógicamente, con la situación, para ayudarles a superar bueno, que son empresas viables, que realmente su producto o su servicio se va a recuperar, pero han tenido ese bache y echarles una mano, o bien para empresas que a raíz del COVID han visto nuevas oportunidades de diversificación de negocio y hacen nuevos productos o nuevas líneas de negocio, pues para apoyar esos proyectos de crecimiento. Y bueno, y luego esta otra línea tampoco la voy a comentar porque sería para atracción de empresas, más bien, bueno, empresas tecnológicas para implantar en Asturias, porque como os decía antes, solo podemos financiar empresas con domicilio social y fiscal en Asturias. Y esta es una concreta para poder traer empresas a Asturias. No voy a entrar mucho al detalle, pero bueno, al igual que comentaba antes Elena, en función de las distintas líneas, bueno, pues establecemos diversos parámetros de plazos, de importes, de intereses. Al final, nuestra financiación en general son proyectos entre 75 o 100.000 euros y 1 millón de euros. Bueno, por poner una horquilla, ¿eh? Luego se podría valorar otros importes en función de la empresa. No me voy a extender tampoco en los detalles porque lo tenéis a disposición y también en nuestra página web y si nos llamáis, pues lo mismo. La línea, esta era la que os comentaba, un poco específica en colaboración con Asturgar, él sería Asturgar quien nos aportaría la garantía de hasta el 30% de nuestra inversión. Con esas características, vamos, hay que acreditar que es un poco consecuencia de la crisis del COVID o, en el caso de nuevas actividades, que han encontrado esa oportunidad igualmente por la crisis del COVID. Y bueno, como nuestra operativa general tiene que ser sociedad mercantil, como os dije, sede social y fiscal en Asturias, viable el proyecto técnico y económicamente. Es muy importante para nosotros la implicación del equipo promotor y su valoración. Es uno de los aspectos que valoramos mayormente. ¿Y cómo se funciona? Muy fácil. Presentar un plan de negocio a 5 años. Nosotros lo estudiamos, colaboramos, intentamos no solo limitarnos a estudiar el proyecto, sino trabajar conjuntamente con la empresa para ver, tenemos ya más de 30 años de experiencia, hemos visto muchos planes de negocio, pues intentar ver, oye, vemos estas deficiencias o podríamos incidir más aquí, bueno, echaros una mano también en plantear ese plan de negocio y bueno, en caso de que lo valoraremos si lo valoramos financiable, ya sería el Consejo de Administración que aprueba la operación y se formaliza ante notario. Siempre, bueno, destacar que entendemos el valor que aportamos a las empresas. Yo creo que quien mejor os lo puede comentar es alguien que ya hemos financiado porque no nos limitamos simplemente a dar el dinero y recuperarlo. Acompañamos a las empresas, forman parte de nuestra familia durante esta financiación y bueno, hacemos un seguimiento con el objetivo de ayudarles a que lleve el mejor camino a la empresa.
Al final hemos visto muchas empresas, muchas situaciones y bueno, siempre yo creo que tenemos experiencia para aportar valor a la gestión durante nuestra financiación y esta vida común que tenemos los años que estamos financiando la empresa. Y también importante que no, bueno, de cara a la financiación y como os decía, que nuestra financiación es compatible con financiación bancaria, subvenciones, cualquier financiación privada, que no computan en CIRBE, que bueno, eso de cara a obtener financiación siempre es un punto positivo. Bueno, estos son empresas, algunas de las empresas financiadas que así igual os podéis sentir más identificados. No obstante, en nuestra página web está todo el detalle de financiación y de las empresas financiadas que tenemos a día de hoy. Y bueno, los datos de contacto, la página web srp.es, o sea que es fácil de recordar. Estamos, además, si queréis seguirnos redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter. Tenemos un boletín trimestral con información de nuestras participadas, información relevante que si os queréis suscribir o nos mandéis un correo a prensa@srp.es o entrando en nuestra web, la foto esta que veis aquí a la derecha, ahí os podéis también suscribir y por supuesto nos podéis llamar por teléfono y nada, a vuestra disposición ante la duda, como bien decía Ángel, cuando estéis pensando un proyecto, en paralelo a hablar con todos y además aquí, si venís estamos también en el edificio del IDEPA y si venís aquí os podemos recibir tanto el IDEPA como Asturgar como nosotros y ayudaros a plantear la mejor manera de financiar vuestro proyecto. Y sin más, bueno, dejo de compartir y no sé, ahora yo creo que pasamos al turno de preguntas, ¿verdad? Pues si toca responder lo que necesitéis. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, ahora, por favor, los ponentes, voy a ir leyendo algunas preguntas. He intentado agrupar algún tema y, bueno, principalmente van a estar orientadas a Elena, pero bueno, si alguno de vosotros quiere intervenir y comentar alguna cosa, no hay ningún problema. En primer lugar, hay dos preguntas que tienen que ver con el carácter retroactivo de los préstamos. Una pregunta que dice si tienen carácter retroactivo los préstamos FAIP y, por otro lado, otra pregunta que dice, dado el retraso en la publicación de la línea industrial conectada 4.0, ¿se contempla el carácter retroactivo a 1 de enero? Vale, bueno, a ver, respecto al carácter retroactivo, como también han comentado mis compañeros, depende de si cada uno de los programas es considerado como ayuda de Estado, tiene elemento de subvención bruta equivalente o no. En el caso del fondo, como ocurre con Reindus, no es considerada ayuda de Estado, no tiene ese elemento de ayuda, es financiación, con lo que no es exigible el efecto incentivador. Como he comentado, a lo largo de la duración del fondo sí que se establecerá, no sé, aparece en el manual, ahora no recuerdo si serán 6 meses antes la fecha de solicitud o de la formalización de la financiación, pero este año sí que se ha luchado por parte de la dirección y de SEPIDES y de las comunidades para que pueda ser un poquito más atractivo y amplio, debido a que el año anterior, bueno, ha sido más diferente para todos, el marco de Reindus anterior fue diferente y sí que para 2021 las solicitudes que se realicen durante este año se permitirán inversiones desde el 1 de julio de 2020. En el caso de la línea de IC4 que comentáis, esta línea sí tiene efecto incentivador porque va a tener componente de subvención bruta equivalente tanto a fondo perdido parte como a préstamos a unos tipos de interés más bajos que el mercado. En este punto no se puede imputar gastos anteriores a la fecha de solicitud. Vale, gracias, Elena. A continuación preguntan que si el fondo FAIP establece comenta que se establece que se empleará una herramienta automatizada de scoring. Con base en la herramienta de scoring, la empresa se encuadrará en una escala de rating. ¿Existe, como en las convocatorias de Reindus, un simulador que permita conocer su scoring a las empresas interesadas? Pues, a ver, esto lo está gestionando SEPIDES, es la que va a realizar las evaluaciones. Entonces, en este punto, en principio, sí que es verdad que este simulador no lo tenían pensado, pero sí que les está llegando bastantes dudas al respecto y lo están estudiando si se puede publicar, porque es diferente al simulador que teníamos. Perfecto, gracias. Continuamos con otra pregunta que dice, ¿qué sucede con los préstamos en ISA que también son participativos? Bueno, a ver, entiendo que no sé en qué punto va dirigida la pregunta, pero bueno, suceder no sucede nada, es decir, ENISA tiene
Su sector de actuación, como sabéis, siempre estamos participativos en 3 líneas, la línea de emprendedores jóvenes o la general y la línea de crecimiento para proyectos viables que no son ubicados solo en un sector industrial, sino que es más amplio. En el caso del fondo, lo único que se permite es otro tipo de modalidad para lo que es la filosofía del programa Reindos, es decir, para actividades industriales que realicen un proyecto de creación, traslado o de mejora y o modificaciones. O sea, no hay ningún problema en cuanto a una línea u otra. Son independientes. Vale, voy a juntar unas preguntas, las siguientes, que son cortas y si quieres las puedes ir respondiendo. Si ves que acumulo muchas, dímelo, ¿eh? Y vuelvo para atrás. Mira, Nada. dice que en relación al FAIP, dice, ¿tenemos las empresas alguna forma de calcular la calificación crediticia que va a influir en el tipo de interés? Esa por un lado. Y luego, en el caso de los traslados, ¿se cumple el criterio anterior de reindustrialización, 70% obra civil, 30% equipos? Y cada hito requerirá la presencia física de SEPIDES para su aceptación. De momento, por ahí. Ya, sí, de todas maneras he estado ojeando. Bueno, como he visto que hay muchas preguntas, si alguna no la podemos responder, sabéis que está el buzón de Financia e Industria, que es conocido, nos las podéis también pasar por ahí, ¿vale? Bueno, respondiendo lo de calificación crediticia, yo creo que ya os lo he comentado a través de este simulador de scoring. Respecto a los límites que comentaban para traslados, este año se ha aglutinado que se exige que el 50% sea de aparatos y equipos. Como podréis ver en los manuales, y sí que es genérico para todo tipo de proyectos. Y en cuanto a los hitos, bueno, a ver, entended que los hitos corresponden a cómo se va a desembolsar este préstamo. No tiene nada que ver, que puede llevar a confusión al tema de justificación del proyecto. Es decir, la justificación se realizará a final de ejecución, cuando finalice el plazo de ejecución, y es independiente a estos hitos. Además, estos hitos obviamente dependerá del tipo de proyecto. Un proyecto en el que sea compras de maquinarias pequeño, pues quizá no haya hitos, sea solo uno. Y será más para proyectos más de gran impacto y se definirán en los contratos que se formaliza la financiación. Vale, hay dos preguntas que tienen que ver con esto último que comentabas. No sé si ya están respondidas con lo que has comentado ahora. Yo las traslado igualmente. Vale. Una que dice, en el caso del desembolso por hitos en el FAIP, no se abona ninguna cantidad antes de empezar la inversión. Por otro lado, aprovecho también con otras dos. Una que dice, el tipo de interés a aplicar en el caso de préstamos ordinarios podría ser inferior al 1,5% en base a esa posible bonificación del 0,5%. Y por último, en reindustrialización, las inspecciones las realizaba Traxa. Ahora, ¿quién realizará esas inspecciones? Me suena a pregunta de consultora. Pero bueno, a ver, el primero de todos es lo de los hitos. Lo de los hitos. Entiendo que se van a definir en cada uno de los contratos y habrá un inicial que sea antes de que se inicie lo que es el proyecto. Además, como he comentado, hay proyectos que posiblemente solo requieran un hito, que será el inicial y se pagará antes de la ejecución del proyecto, como estábamos trabajando en Reindus. Todo dependerá de lo que es el proyecto y una vez que se solicite, cómo se gestione este contrato. Pero sí que entiendo que habrá un hito inicial para pagar parte del préstamo o incluso la totalidad si no requiere hitos. Lo que comentaban del tipo de interés, sí, lo que dice el manual y en la presentación es que la franja, ese diferencial, será desde el 1,5 al 4 con algo, ahora no lo recuerdo bien, y luego aparte habrá hasta un máximo de 0,5 de bonificación si se cumplen los requisitos que se establecen en el manual. Si se cumplen, pues si el proyecto, el tipo de ese diferencial se va a definir por proyecto, es el mínimo de 1,5 y también cumplen con todos los requisitos para bonificación y se puede bonificar un 0,5, si será inferior a este 1,5. Y lo último, lo de las inspecciones de Traxa. Sí, estas inspecciones que, como sabéis, son para la justificación de los proyectos, que será a finalizar el plazo de ejecución. Por el momento entendemos que se realizará de Traxa, pero vamos, acaba de echar a andar este fondo, queda todavía mucho para esta parte. Pregunta un asistente otra vez en el chat, por si quiere recalcar alguna cosa respecto a esto último, que quién define los hitos y cómo se comprueban los hitos, están también preguntando. Si quieres, por terminar ese tema. Pues a ver, los hitos como sabéis, esta presentación va a tener mayor flexibilidad
y bueno, pues se definirán a la hora de que se solicite y se proponga la financiación, se realizará a través de SEPIDES. De todas formas, todas estas preguntas, si os parece, para no entretenernos y centrarnos solo en lo que son los hitos, nos las podéis trasladar al buzón Financia Industria y para no dejar otras preguntas sin contestar. Vale, pues continuamos con otro tema que ha salido en las preguntas. En el caso de Euribor negativo, se resta su valor del diferencial a aplicar y, por otro lado, se coge el dato del Euribor aunque tenga valor negativo. Por ejemplo, actualmente sería del 0,496% o, como en otras ayudas, por ejemplo, CDTI, que indica que si el Euribor tiene valores negativos, considera su valor cero. Sí, es en esta última línea, es decir, no se resta el Euribor, se considerará cero. Del mismo modo que en otras líneas, en años anteriores, como la de ID y la de IC4, también se considera, por ejemplo, en el año pasado, las convocatorias salieron a Euribor más un tipo de interés 0%, pues se considera 0%, en este caso si es negativo. Vale, vamos ya con las últimas, más o menos. Cuando dicen que existe un máximo del 75% de financiación pública, ¿quiere decir que si obtiene una subvención, por ejemplo, del 20%, se podría solicitar un préstamo al FAIP por un máximo del 55%? Sí, a ver, la línea del fondo, como han comentado mis compañeros, es totalmente, se complementa con todo, como es compatible con el resto de las líneas. Si bien es cierto que la exigencia, por así decirlo, de este programa es que al menos un 25% tiene que venir de financiación privada. Es decir, entonces, si para las mismas gastos financiables, hablando en máquinas, para las mismas máquinas ya se tiene una subvención del 20%, se tiene que balancear la financiación que se puede dar a través del fondo. Es obligación del beneficiario declarar otras ayudas. Vale, bueno, en esta respuesta creo que has contestado a la pregunta de ¿el FAIP es compatible con cualquier línea de subvención? Y añadiría la última, que sería en relación a los avales bancarios. ¿A qué se refiere con avales equivalentes? ¿Se permiten otras modalidades como aval de otras empresas, personal, SGR? Pues a ver, por lo que es verdad que el año pasado sí que restringimos desde reinos a avales bancarios y SGR. Este año sí se permite avales bancarios, obviamente desde las SGRs, que es fundamental. Y luego, por ejemplo, de los que me han comentado, de los que no son admisibles, son los de depósitos en efectivo. Al final SEPIDES no puede trabajar directamente con la caja pagadora y no son admisibles. Por ejemplo, seguros de caución sí. Y lo que comentáis de avales de otras empresas, pues tendría que confirmarlo, pero nos escribís un correo y lo trasladamos. Vale, pues muchas gracias, Elena. Antes de trasladar una pregunta a Ángel sobre Asturgar, nos trasladaban también en el chat una reflexión, por si queréis comentarla, que dice que el tejido industrial español está formado por pequeñas empresas cuyos créditos nunca alcanzarán el mínimo de 200.000 euros. Por tanto, cientos de operaciones quedarán fuera de esta convocatoria. No sé si quieres contestar algo de esto. Bueno, al final los límites, de todas formas, sí, quiero comentar que de todas las pymes no se quedan fuera en este sentido, tanto ni por capacidad crediticia ni por nada, o sea, es estudiar el proyecto. Es cierto que se ha hecho un estudio de las solicitudes anteriores que hemos tenido a lo largo de todos estos años, que son bastante, y experiencia en el fondo, y bueno, sí que se ha definido este límite, pero vamos, lo tomo y lo traslado, desde luego. Perfecto, de todas formas, pues si me permitís, sí, claro. Estamos Carlos, trabajando. está sin cámara, lo digo por si la quieres encender. Para No, que te está veamos. encendida. Está encendida. No te vemos. Bien, no pasa nada. Tampoco Vale. es necesario. Lo que decía, abundando en este tema, estamos trabajando estrechamente con el Ministerio, todas las comunidades autónomas, para poner en marcha una línea de financiación precisamente para estos tipos de proyectos, lo que coloquialmente se llama internamente microreindus, es decir, para pequeños proyectos en los cuales lo que vamos a hacer va a ser colaborar desde el Ministerio y las comunidades autónomas con las SGR de las comunidades autónomas para poner en marcha esa financiación para pequeños proyectos. Todavía estamos empezando a elaborarlo, pero calculamos que en este año debería de estar lista. Vale, muchas gracias, Carlos. Y por último, para terminar, hay una pregunta para Ángel que dice: ¿Asturgar estudia y tramita avales para empresas que no estén domiciliadas en Asturias y o para inversiones fuera de Asturias? Pues
sí, en los dos casos la respuesta es sí, con condiciones. Nosotros buscamos empresas que creen riqueza en Asturias. Entonces, empresas que no estén domiciliadas en Asturias, si tienen centro de trabajo en Asturias o la inversión es en Asturias, sin ningún problema, por supuesto. Y empresas asturianas que inviertan fuera de Asturias o fuera de España, también. Si es una empresa asturiana y que se va a hacer un proyecto a Madrid, a Murcia o a Argentina, avalamos. Y si es una empresa navarra o valenciana que va a abrir centro de trabajo aquí, también. Incluso añadiría, si es una empresa asturiana que va a invertir fuera de Asturias y la operación es de un tamaño importante, tenemos la posibilidad de conectar con nuestro homólogo en esa región, porque somos un sistema de garantías nacional con una SGR por comunidad autónoma y coinvertir en el proyecto. Podemos lo que llamamos coaval, daríamos un aval más grande dividido entre las dos sociedades. O sea, y podríamos gestionar nosotros, una empresa asturiana que invierte en el País Vasco, pues la gestión con el Cargi, que es nuestro equivalente en el País Vasco, para hacer una operación a medias y poder financiar a ese asturiano que se va a invertir allí. Perfecto, pues... Para el tema de las subvenciones, ¿sí? la condición es que tengas centro de trabajo en la comunidad autónoma. Centro de trabajo, no el domicilio fiscal, domicilio social, el centro de trabajo, ¿vale? Perfecto, pues con esta pregunta terminaría jornada. Agradecer a los ponentes las intervenciones y a los asistentes haber estado aquí esta hora y media larga. Y en breve tendréis la grabación de la jornada en nuestro canal de YouTube y en la web del IDEPA. Nada, muchas gracias y buena mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Un saludo. Gracias y un saludo a todos. Un saludo.